Paola Pavón, asambleísta del Movimiento País. Está acá en nuestra mesa de trabajo. Ella es parte de la coordinación de esta agrupación política y precisamente tiene una visión respecto de lo que podrían ser un poquito las expectativas en torno a lo que pueda pasar el día de hoy. Asambleísta, qué gusto, buenos días. Lo del Gafi, para empezar por aquello. Esta suerte de lista negra en la cual este Grupo de Acción Financiera Internacional nos ha colocado como país, argumentando que el Ecuador no ha cumplido con algunas medidas vinculadas al tema de lavado de activos y que tampoco ha aprobado el nuevo Código Penal, ¿podría de alguna manera ser una presión adicional para que el Legislativo acelere la aprobación del Código Penal? Bienvenida, buenos días. Fabricio, buenos días, muchísimas gracias por el espacio, un saludo a quienes nos escuchan a estas horas de la mañana. Mire, señalar que el debate del Código Penal es un debate pendiente. Las coincidencias existen. El día de ayer yo veía una nota y la aseveración era que el Gafi ha logrado que la Asamblea pueda poner en debate el Código Penal. Bajo ninguna circunstancia nosotros no actuamos bajo presiones, actuamos bajo responsabilidades. Creo que el tema de la inseguridad en el país es un tema que hay que mirarlo con compromiso desde las distintas aristas. Siempre hemos dicho el tema de inseguridad no se soluciona únicamente con un nuevo Código Penal, sino tienen que coincidir una serie de factores. Cuando el 7 de mayo fuimos a la consulta popular, hablamos siempre de manera sistémica poder abordar el tema de la inseguridad y el tema de la administración de justicia. Por un lado, el Consejo de Judicatura en este momento está con todo su proceso de reestructura que tiene que ver tanto con infraestructura, temas tecnológicos, pero también con recurso humano. Creo que la política pública en el sistema de rehabilitación es clave y hoy la Asamblea Nacional está cumpliendo el rol que le toca, lograr después de 8 meses de debate, y es importante señalar, Fabricio, el Ejecutivo se demoró 3 años en presentar el Código Penal a la Asamblea Nacional. Nosotros en 8 meses, más de 1000 artículos, la Comisión de Justicia los ha revisado y obviamente yo diría bajo circunstancias polémicas, porque el tema del Código Penal confronta varias tesis jurídicas, varias miradas distintas de cómo resolver el tema de la inseguridad o contribuir a resolver el tema de la inseguridad. Hemos presentado un informe que a Movimiento País le deja bastante satisfecho. Señalar que es un primer debate, el primer debate implica la recolección de observaciones, ¿no? Obviamente argumentar. No es el proyecto definitivo. Ustedes que conocen de cerca el trabajo de la Asamblea, el primer debate significa abrir la discusión frente al Pleno de la Asamblea, pero también a la ciudadanía. Se ha especulado mucho sobre este Código Penal, es el primer documento oficial que sale después del proyecto entregado por el Presidente de la República, y eso permite que la ciudadanía, los expertos en esta materia, que los beneficiarios de esta ley puedan hacernos llegar sus observaciones y que la Asamblea las pueda recoger. ¿Qué incluye el Código Penal de lo que ha sido, digamos, parte de estas sugerencias del Grupo de Acción Financiera Internacional, el Gafi? ¿Qué es lo que va a incluir el Código Penal para un poco, digamos, evitar, sancionar, regular el tema, por ejemplo, del lavado de activos, entre otras? Primero creo que es importante señalar desde mi punto de vista, la poca claridad y la poca objetividad con el cual el Gafi realiza el estudio sobre el Ecuador. Creo que el Ecuador ha avanzado muchísimo en temas de el control de lavado de activos, en los temas de política pública, de lucha contra el narcotráfico. Creo que ahí hay una mirada subjetiva que responde a otras lógicas internacionales, y esta es la razón por la cual creo que el Ecuador vuelve a esta lista negra. El día de ayer escuchaba a varios representantes de la banca en el Ecuador. Creo que el mayor avance está en el sistema financiero. Pero, asambleísta, ustedes van a hacer un depósito que sobrepase los $5,000 y nadie le coge en ningún banco. Le dicen, bueno, señor, justifíqueme de dónde viene este dinero. Entonces creo que hay mecanismos potentes que ya lo hemos planteado en otras legislaciones para abonar desde la legislación a un control de lavado de activos. Pero, asambleísta, ¿qué tan subjetivo es cuando, por ejemplo, ocurren episodios como el de la narcovalija o el de estas 2 embarcaciones encontradas del día de ayer? ¿Qué tan subjetivo es cuando
suceden este tipo de situaciones? Mire, primero señalar que estos hechos que desde mi punto de vista son aislados y señalo aislados bajo la mirada de la región. Creo que estos casos aislados en México, en Colombia, en Brasil, son casos que sobrepasan. Si ustedes leen los noticieros, no es uno, no es dos, no son 3 embarcaciones, son cientos de embarcaciones y hay una lógica de crimen organizado y también la presencia de aeronaves, y ¿no? hay una ruta de tráfico de droga que es usual y habitual. Creo que además este tipo de situaciones se dan en el país porque precisamente estamos con una política agresiva de control. O sea, miren ustedes, antes nadie sabía nada, ni sabía lo que pasaba en el tema del narcotráfico. Más bien creo que lo que está dándose es una respuesta a las medidas de acción, de control, las medidas de intervención que ha tenido el gobierno nacional. Entonces creo que además, y sobre todo en el tema de la narcovalija, yo creo que el tema de la narcovalija, que es un tema obviamente que siempre lo hemos señalado a pena porque le puso al Ecuador en una posición delicada, pero el tema de la narcovalija no puede señalar que en el Ecuador hay un sobredimensionamiento del manejo del narcotráfico. Creo que fue un tema penoso que todavía no tenemos los responsables y hay que seguir insistiendo en el tema de la responsabilidad, pero eso no nos puede dar para que nos vuelvan a colocar en una lista negra. Más bien creo que ahí operan otro tipo de intereses que van más bien relacionados a la política soberana y a la política internacional que ahora tiene el Ecuador, ¿no? ¿Qué tan efectivos son esos controles? Porque, asambleísta, a ver, yo le transmito dudas que no solo las tengo yo, sino que las tiene el resto de ciudadanos. Y algunos medios de comunicación. ¿Qué tan efectivos son los controles cuando ahora circulan avionetas, se encuentran submarinos, embarcaciones, etcétera? Pero hay quienes dicen, bueno, la base de Manta por lo menos aseguraba un control, digamos, prudente sobre el tema del narcotráfico. Yo no creo que hay que mirarlo únicamente desde que circulan. Creo que el hecho de que sean avionetas que no hayan cumplido con su objetivo, el hecho de que haya la colocación de radares que hoy obligue que esas avionetas tengan que volar en otro tipo de condiciones que permitieron luego no solamente que se estrellen, sino poder ser encontradas, creo que eso demuestra que hay una política efectiva. Yo creo que sí, que el tema de la base de Manta, a diferencia de lo que usted plantea frente al tema de la soberanía del Ecuador, no era conveniente. Creo que el tema de seguridad era una burbuja. Creo que habían muchos temas más complicados, temas geopolíticos, no temas de seguridad. Creo que la base de Manta cumplía otro tipo de rol. Sin embargo, señalar que a la salida de la base de Manta, el gobierno ecuatoriano, y creo que nadie puede negar la inversión que ha hecho estos 5 años para devolverle la capacidad al Estado ecuatoriano. Creo que lo importante es que la capacidad radique en el Estado ecuatoriano y no que cualquier país venga, nos coloque una base y sea el que, a propósito de tener el control en los temas de seguridad, en los temas de narcotráfico, nos retire la capacidad soberana que puede tener un Estado sobre estos temas, que hay que seguir mejorando, por supuesto, que hay que seguir trabajando, por supuesto, y desde la Asamblea Nacional, que es nuestro campo, nuestra arena, poder contribuir. Y creo que ahí hemos logrado algunas cosas importantes, el tema de la colocación del crimen organizado. Creo que el haber tipificado nuevos delitos en este Código Penal es importante para la ciudadanía y también para quienes están interesados en que nosotros podamos salir de esta lista negra del GAFI, que a algunos les tiene muy preocupados, a otros nos tiene menos. A lo que creo que al común de los ciudadanos lo que más les interesa es el tema de la seguridad interna. Así claro. Así es. Secuestro express, sicariato, las sanciones. Una semana en Quito, claro, ¿no? En el centro comercial así es. del Quicentro. Por eso le digo, el tema penal es un tema polémico, porque por un lado tenemos corrientes que desde el neoconstitucionalismo tienen una lógica distinta, mientras que desde la ciudadanía existe una demanda en donde dice, a ver, nosotros en el día a día enfrentamos una serie de inseguridades y frente a eso queremos una respuesta, y creo que el haber tipificado nuevos delitos y haber buscado una proporcionalidad en la pena garantiza ese equilibrio que podemos los legisladores operar a partir de la Constitución de Montecristi. Entonces, el haber tipificado, como usted señala, el secuestro express, que Fabricio lo decía hace un momento, el tema del crimen organizado, el tema de la mala práctica profesional, el hecho de haber incorporado delitos tecnológicos. ¿La violencia intrafamiliar?
ese es un tema fundamental para quienes venimos peleando los derechos de las mujeres. La última encuesta que realizó el INEC, porque a veces se cree que esto son datos que salen del aire. Es la primera vez que el Estado ecuatoriano, el 8 de marzo, entregó una encuesta realizada con muestra nacional, con todo un protocolo, con un procedimiento, y esa encuesta nos dijo que 6 de 10 mujeres siguen siendo violentadas en el seno de sus hogares. Entonces, el haber colocado la violencia intrafamiliar y haber colocado el femicidio es un tema importante. Las denuncias de violencia intrafamiliar sean tramitadas en comisarías, sino que se tramiten en fiscalías, y eso desde la óptica de las mujeres que ayer hablaron sobre este tema, va de alguna manera a hacer más engorroso el trámite de este capítulo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar. ¿Es así? Mire, yo creo que el haber debatido 8 meses el código ha hecho que algunas organizaciones no lean el texto final. Claro que es un texto complejo, son más de 800 y pico, ¿no? Exacto, más de 800 artículos, y yo esta aseveración que está fuera de la realidad la justifico en el hecho de que estas personas no leyeron el informe. No van a encontrar una derogatoria en este código que derogue la ley 103, que es la ley contra la violencia. ¿No se deroga la ley contra la violencia de las mujeres? No se deroga la ley 103, esto es una aseveración falsa. El día de hoy, con las compañeras que trabajaron en el Código Penal, en la Mesa de Justicia, daremos una rueda de prensa a las 10 de la mañana haciendo una explicación de lo que va a pasar. Además, quiero señalar algo, y las personas que han utilizado la ley 103, que han manejado, que han operado en las comisarías, saben que la ley 103 no es sancionatoria. Por lo tanto, lo que hace este Código Penal es incorporar a la ley 103 una serie de medidas de procedimiento para que pueda de manera expedita en temas de caso de violencia intrafamiliar poder la Administración de Justicia operar. ¿Tampoco se eliminan las boletas de auxilio? Tampoco se eliminan las boletas de auxilio porque no se elimina la ley 103. Entonces la ley 103 lo que buscaba eran medidas preventivas, pero no medidas sancionatorias. De hecho, las comisarias tenían que suplir la ley 103 con el Código Penal. O sea, para alguien que ha trabajado en una comisaría y me escucha, sabe que lo que estoy diciendo es acertado. Se tenía la ley 103, pero adicional a eso teníamos el Código Penal, que era el que nos podía suplir para temas de procedimiento. Así que la ley 103 se mantiene, las boletas de auxilio se mantienen. Lo que ahora existe es un procedimiento distinto que se desarrolla además a propósito de haber tipificado la violencia intrafamiliar en el Código Penal. Entonces, en vez de ser un retroceso, nuestra mirada es que es positivo porque estamos logrando ahora sí, de manera complementaria, de manera sistémica, de manera integral, que son los objetivos básicos del Código Integral Penal, poder tratar también los temas de violencia, Fabricio. Hoy empiezan el primer debate, que será un debate extenso, no solamente se va a producir el día de hoy. Ayer el presidente de la Asamblea hablaba de que se van a tomar algunas sesiones, que se va a dividir además el debate en capítulos, que cada asambleísta podrá intervenir en cada capítulo, en cada título, lo cual va a ser complejo este debate. ¿Será que esta Asamblea Nacional de la que usted forma parte, le alcanzará el tiempo para aprobar el Código Penal, tomando en cuenta que estamos cerrando esta semana el primer semestre del año? Hablamos de la complejidad del código, se viene un año preelectoral, la segunda parte del año ya es preelectoral, los primeros meses del próximo año son electorales. ¿Les alcanzará el tiempo para aprobar el código? El día de hoy él dejará la presidencia y bajará su curul. Él hará un planteamiento de que podamos discutir libro por libro. Creo que eso es importante y que hay una intervención de los asambleístas libro por libro. Creo que todos los temas que se tratan en la asamblea, al no existir una posición mayoritaria ni de la oposición ni del gobierno y sus aliados, obliga a que nos sentemos a conversar y a discutir. Yo, que estoy a cargo de la coordinación de la bancada en los temas de procesar aliados, procesar observaciones, conseguir votos, sé que cada tema es complejo, pero estoy seguro, Fabricio, estoy absolutamente segura que la Asamblea Nacional en este periodo dejará aprobando el Código Penal. Espero no equivocarme, lo estoy haciendo públicamente. Tenemos toda la voluntad como bancada de lograr aprobar este código. Hay una presión ciudadana porque desde la Asamblea también se contribuye en el tema de la inseguridad. Hace un momento planteabas el ejemplo de este caso nefasto en el Quicentro Shopping del Sur, y eso es lo que vive la ciudadanía a diario. Creo que a veces querer legislar desde la preocupación, desde la presión, desde el agobio de la inseguridad puede ser que sea complejo. Hemos tratado de tipificar nuevos delitos, de satisfacer esas necesidades de la ciudadanía
ciudadanía sin violentar la Constitución, buscando la justa medida en la proporcionalidad de las penas. Creo que ese es un gran reto, todavía hay que perfeccionar este texto en la proporcionalidad de la pena. Ahí desde algunas corrientes garantistas cuestionan el hecho de que hay una acumulación de penas hasta 40 años, cuestionan que hay el incremento de penas en algunos delitos que generan conmoción social, pero creemos que la legislación tiene que responder también a la realidad del día a día de la ciudadanía. Así que buscando ese justo equilibrio seguiremos trabajando. El debate nos va a permitir tener mayores insumos y ojalá, Fabricio, esta asamblea pueda contribuir a este nuevo proceso de revolución en la justicia, porque hay que entender que es un proceso de revolución. El 7 de mayo dijimos sí a tener un nuevo personal en todo el tema de administración de justicia. Ha habido concursos públicos para las Cortes Nacionales, las Cortes Provinciales, para que los operadores de justicia actúen en base a la ley y no lastimosamente como operaba frente a los intereses individuales y a la corrupción que se manejaba en el sistema de justicia. Nueva infraestructura, la judicatura está trabajando muy fuerte y agresivamente, ya está casi el 70% de la infraestructura a nivel nacional. El tema tecnológico, no podíamos seguir teniendo esos juzgados con esos libros que al final terminaban las ratas haciendo provecho de tanto expediente sin que tengamos un sistema informático, un sistema nacional que nos permita conocer qué pasa en cada una de las provincias. Y hoy la Asamblea cumple al abrir el debate del Código Integral Penal, donde también se incluye en temas de la consulta, ¿no? El tema de la penalización al seguro social, de la no afiliación, el tema del enriquecimiento privado no justificado. Exactamente, esos dos temas están también incorporados en este proyecto. Asambleísta, gracias por habernos acompañado. Gracias a Paola Pavón, miembro de Alianza